Bien, pues vamos a empezar el estudio de esta noche y vamos a ver, eh, seguimos con el tema de la providencia oscura y hoy y ayer empezamos un subtema, el silencio de Dios, cuando de pronto eh, necesitamos respuestas, consuelo, ayuda, misericordia, compasión, piedad, y pareciera que el cielo se convirtió en una cortina de hierro. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el silencio en el libro de Lamentaciones. No, espero que todos ustedes hayan leído el libro de Deuteronomio capítulo 28 y que también hayan leído el libro de Lamentaciones para que sea más fluido el estudio, para que... sí, perfecto. Para que de alguna manera ya avancemos rápido en el tema de esta tarde. Y si hay un libro profundamente doloroso, el más doloroso de toda la Biblia es exactamente el libro de Lamentaciones. Y hace 2 o 3 estudios les preguntaba a ustedes si estaban conscientes del daño que pueden causar y el dolor. O sea, ¿sabes cuánto dolor puedes causar a una persona? Y la mayor parte de nosotros decimos, bueno, creo que tanto, ¿no? ¿Y tienes una idea de cuánto dolor te pueden causar a ti? No, pues mucho, mucho, ¿no? Bueno, ahora la pregunta es, ¿tenían ustedes una idea de cuánto dolor le puede causar Dios a una persona castigando su maldad, su pecado, su rebeldía y su iniquidad? Bueno, si alguien no tiene idea de esto, no ha leído la Biblia y se molestaría mucho con el libro de Deuteronomio y de Lamentaciones. El problema es que sabemos que hay un 98% de iglesias supuestamente cristianas que tienen un desbalance completo en relación con los atributos de Dios. El Dios de muchas iglesias es más amor, sí, es más amor que justicia, es más amor que ira, y hay un desbalance. De tal manera que en el estudio de hoy lo que vamos a ver es exactamente el balance que hay en que todos los atributos de Dios son iguales. Es un amor eterno, es una justicia eterna, es una ira eterna, ¿verdad? Hay un amor eterno y también hay un castigo eterno. De tal manera que la Biblia nos da un balance perfecto, correcto, seguro y justo de que entre los atributos de Dios no hay violencia. Todos los atributos de Dios, ¿verdad? Siempre trabajan, siempre están funcionando para la gloria de Dios. Entonces, estos capítulos que les encargué que me hicieran favor de leerlos como tarea, vamos a leer algunas partes y luego nos vamos al libro de Lamentaciones y después vamos a dar una introducción de este dolor que hay en este libro de tremendo y repito, que ustedes y yo, ¿verdad? Entendamos cuánto dolor puede producir Dios a una persona cuando Dios va a castigar a esa persona. Cuánto dolor mental, emocional, familiar, económico, psicológico, existencial. Cuánto dolor Dios puede causarle a un ser humano cuando Dios lo castiga.
Y el problema es que dice, oye, no, me siento ofendido con lo que estás diciendo. Lo que pasa es que no conoces al Dios de la Biblia. Sí, en tu evangelio barato que te predicaron de una forma barata, te han pintado a un Dios más humano que Dios. Entonces, no quisiera ya dar tanta introducción porque el tema es muy amplio. Y lo único que vamos a ver es que en el libro de Deuteronomio hay dos listas. La obediencia a la ley de Dios, en primer lugar, del versículo 1 y al versículo 14, y las consecuencias de esa obediencia. Dice el versículo 1 de Deuteronomio 28, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y repetimos eso, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes en la tierra, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir tus obras de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Hermanos, este es un tema de mucho, abarca demasiadas cosas este punto. Lo único que es que guardar la ley de Jehová y ponerla por obra, las bendiciones, dice, te alcanzarán, vendrán sobre ti, versículo 2, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, todos aquellos que han sido obedientes a la palabra de Dios, todos aquellos que han sido obedientes, ¿verdad? Han visto las bendiciones en el pasado, han visto sus bendiciones en el presente, y si así continúan, verán estas bendiciones en el futuro, ¿verdad? Porque si algo afirma la Biblia es la fidelidad de Dios. Y si alguien quiere abundar en este tema de la fidelidad de Dios, allí está un sermón que tiene como 15 días, 3 semanas que se predicó, lo encuentran ahí en el Face de su servidor, que habla respecto al atributo de la fidelidad, de que Dios es fiel porque siempre cumple su palabra. Ha prometido bendecirte, lo va a hacer. Ha prometido castigarte, lo va a hacer. No le importa quién eres. Su fidelidad hace que cumpla su palabra para bien o para castigo. Entonces, como ningún otro libro, este libro de Lamentaciones va a afirmar profundamente la justicia de Dios. Este libro va a afirmar la fidelidad de Dios, porque Dios va a cumplir su justicia contra su pueblo.
porque va a cumplir la amenaza que está dando aquí. ¿En dónde está esa amenaza? En el versículo 15. Y vamos a darle lectura y disculpen, ¿verdad? Es nada más una referencia, porque lo que me interesa mucho es que vean que cada versículo Dios se lo cumplió a su propio pueblo. Cada versículo fue cumplido literalmente sobre su pueblo. Dice Deuteronomio 28:15, pero hay gente que dice que no hay pero que valga. No, este pero sí vale mucho. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Por eso siempre me detengo aquí a explicar la palabra maldición, porque en la cultura actual es como una grosería, ¿no? Te maldigo, maldito seas, maldito seas. No. Disculpen que siempre hago lo mismo, pero es que es importante por personas que escuchen este sermón y no saben a qué se refiere con la palabra maldito. La palabra maldito es abandonado por Dios, olvidado por Dios y desamparado por Dios. ¿No quieres nada conmigo? Yo no quiero nada contigo. Así Dios abandona a su propio pecado a esa persona. Nada más que yo siempre hago un comentario adicional. Si Dios te va a dar 60 años de vida, ¿cuántos momentos difíciles crees que te faltan? La pérdida de tus padres, un accidente, un choque, desempleo, un asalto, alguna enfermedad, alguna cirugía, cáncer, no sé. Y la pregunta es, ¿en las fuerzas de quién las vas a enfrentar? Ahí sí vas a chillar y vas ahí, Diosito, Diosito, ¿no? Con tu concepto de Diosito que la gente tiene. Hermanos, por eso piénsalo, piénsalo, porque si algo afirma el eterno aborrecimiento de Dios al pecado, es el libro de Lamentaciones. Dios afirma, reafirma y confirma su eterno aborrecimiento de Dios al pecado. Va a castigar al pecado de quien sea, sí, y donde sea. Por eso, piénsalo, ¿verdad? Esta es una solemne advertencia del libro de Lamentaciones, porque da terror y horror leerlo, hermano, de cómo se le aplicó. Entonces, aquí vemos que dice, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, ¿no? Abandonado, ¿no? Por eso es que te van a caer los pandilleros, las bandas, ¿no? Maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, o sea, maldita tu alacena, va a estar siempre va a estar siempre vacía. Maldito el fruto de tu vientre. Y este es, hermano, este es uno de los versículos que más me estremecen, que tu hijo sea maldito. ¿Sabes qué significa eso? Significa que prácticamente estará lejos de la salvación. Vas a ver cómo tu hijo va a crecer cada vez más depravado, más pervertido, más sucio, más vil, más inicuo, más rebelde, más obstinado, y ver cómo el pecado lo va a ir destruyendo. Y tus ojos, tus propios ojos lo verán. ¿Qué siente un hombre que ve a su hija entregada a la prostitución? ¿Qué siente un hombre cuando ve a su hija entregada con su sugar daddy? ¿No? ¿Qué crees que siente a su hija llena de tatuajes, de videos pornográficos? O sea, hermanos, el destrozo del corazón de un hombre, ver a su hija entregada a la vulgaridad y que la hija lo vea como cualquier cosa. Por eso, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas.
y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y de la tierra, y fieras de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarnas y con comezón que no pueda ser curado. O sea, todo este tipo de enfermedades que de pronto desconocidas, y que de pronto de la nada estabas bien sano y ahora estás ahí en urgencias, y los médicos dicen, es que no sabemos qué le está pasando a ese señor, ¿verdad? Palparás a mediodía 29, y como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. O sea, Dios es el principal el principal fuente de bendición de un hogar. Pero si ese hombre o esa mujer no quiere nada con Dios, Dios deja de bendecir y proteger ese matrimonio, de tal manera que Dios no se va a meter cuando esa mujer te quiere engañar, y Dios no se va a meter cuando ese hombre te quiere engañar. O sea, por eso, ¿verdad? ¿Cuánto dolor causa un adulterio? ¿Saben cuánto dolor causa un adulterio? He visto a personas en mis últimos 25 años como obrero, 25 años llorando a las personas de 3 formas. Llorando así, ¿no? De lágrimas, llorando así en la nariz, y llorando así que se le sale la saliva. Llorando por el profundo dolor que causa una traición de este tipo. Dice, te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a los enemigos, y no tendrás quien las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos los verán y desfallecerán por ello todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. O sea, ¿saben qué siente un padre de ver a sus hijos explotados? ¿No? Que van y trabajan como animalitos y llegan bien cansados, que ya no tienen vida. Dice, versículo 35, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. O sea, enfermedades incurables, ¿no? Jehová te llevará a ti. Bueno, dice en el versículo 43, el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. No, él será por cabeza, y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. ¿Por qué? Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Este tipo de gente, siempre el cristianismo era como algo tormentoso. Ay, tengo que ir a la iglesia. Ay, no, era una tortura. Y de verdad mucha gente parece que el domingo es una tortura para ellos. Si alguno de ustedes está en esa situación, yo les digo, mejor no vayan. De nada te va a servir. Mejor no vayas. No, mejor no vayas. Versículo 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas. Y mira lo que dice aquí, y las plagas de tu descendencia. O sea, a muchas personas esto me ha ayudado, esto y otros pasajes me ha ayudado, de cómo Dios permite que mucha gente viva más años para ver
para que todos los días que viven de más sea una tragedia para ellos, viendo el dolor que hay en sus hijos, en sus hijas, cómo engañan a sus hijas, sus yernos, cómo engañan a sus nueras, sus hijos, los nietos en la cárcel. O sea, una lista de sufrimientos increíbles para todos ellos, y por eso muchas veces Dios permite que esa persona viva más, para que todos los días se llene de dolor, de angustia, de desesperación, de ver cómo su familia se está rompiendo, degradando, deshumanizando, y cómo están siendo castigados por el Dios del universo. Para muchos de ellos, no digo que así sea para todos, no, pero para muchos de ellos, por eso permite que vivan tantos años. Entonces, versículo 59, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas de la multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Siempre Dios dando la razón, ¿verdad? Dando la razón del por qué. Por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en hacerte bien y en multiplicarte, así se gozará Jehová en arruinarte y en destruirte, ¿no? ¿Qué? Sí, hermanos, no es que sea sádico. No, escuchen, no vayas a irte por ahí. Es el gozo de hacer justicia. Eso es importante que lo entiendas, hermano. Es el gozo cuando se aplica la justicia. Por eso, versículo 65, ni aún entre las naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso. Todo lo que son las fobias, sí, las fobias a las arañas, a la serpiente, el miedo a quedarme solo, miedo a la oscuridad, hay muchas fobias, hay muchísimas, miedo a las arañas, miedo a los insectos, donde aquí en Irapuato conocimos una persona que, hermanos, de veras, ustedes van a decir que estoy exagerando, no. Aquí en Irapuato conocimos una persona que veía un gato, de verdad, un día estábamos afuera de nuestra casa y pasa un gato y casi se me trepa en la espalda. Pegó un grito y así, se le iba la respiración, hermanos. Se le va la respiración a la persona. Entonces, hay un gato. Bueno, hay personas que ven una araña y se les va la respiración. Hay personas que se meten a un elevador y abren la puerta el refrigerador, el elevador y corren. Cada quien tiene su propia fobia. Entonces dice aquí, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. O sea, juicios a la mente, a las emociones, juicios a la personalidad. Dice, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Temerosos, inseguros, no puedes dormir, te despiertas 3-4 veces en la madrugada. 67, por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y por la tarde dirás, ¿quién diese que fuera la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Prácticamente el juicio para esta persona no tiene paz. No tiene paz. A ver, calla la conciencia. A ver, cállala. Que te acusa de puerco, de puerca, de rebelde, de obstinado, de pecador. A ver, cállala. Por eso, hermanos, entendemos que algunos casos de suicidio es que como la persona está siendo golpeada todos los días, cada minuto del día por la conciencia. Y esas personas creen que el suicidio es la mejor salida. Pues lo único que yo les puedo decir es que si alguien se suicida así, adelanta su ida al infierno. No es una solución el suicidio. Se va a ir más rápido al infierno y es donde peor será para esa persona. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo? Así, en una forma resumida, ¿no?
vean ustedes así parafraseando todo lo que acabamos de ver. Los problemas que esta persona va a tener habrá adulterio en su matrimonio, habrá violación, pobreza, enfermedades incurables, esclavitud, escasez, locura, perturbación, fobias, no va a haber cosechas, va a haber abandono divino, desamparo divino, robos, le van a robar, va a haber, los ojos se le van a secar de tanto llorar, va a ser humillada esa persona, se le van a levantar enemigos, va a ser vejada, va a haber asolamiento, aflicción, menosprecio, amargura, turbación de espíritu, una lista increíble de crisis, sequías, tumores, pleitos. Hermanos, en pocas palabras, una persona que queda maldecida por Dios está adelantando el infierno en su vida. Su vida es un infierno. Y muchas personas, si pudieran ser honestas, dirían, mi vida es un infierno. Nada más quiero aclarar un punto. Ese infierno lo creaste tú. La desobediencia a la ley de Dios, la desobediencia al Dios del universo, empieza a prender cerillos de tal manera que se convierten en sopletes y empieza esa persona a estar viviendo su propio infierno. Y no es nada comparada con el infierno que Dios creó. En fin, ese es un repaso y ahora sí vamos a Lamentaciones en el que, yo les pregunto a ustedes, ¿qué versículo del Deuteronomio 28 no les aplicó Dios a su pueblo Israel? ¿Qué versículo? Hermanos, todos los versículos les fueron aplicados. Todos. No faltó ni uno. Y aquí quiero, hermanos, que número uno entendamos un punto. Se le aplicó a su propio pueblo. Imagínate entonces dónde va a aparecer el impío, el pagano, el inconverso, que no se ha vuelto a Dios. Si esto se lo aplica a su propio pueblo, hermanos, ¿tienen ustedes una idea de dónde va a aparecer el pagano? Espanta, hermanos, eso, espanta. El segundo principio que quiero que tengamos es que la obediencia a Dios, ¿sí? La obediencia a Dios hace que Dios esté por mí, a favor de mí, por mí. A todo aquel creyente que tiene una vida de obediencia a la voluntad de Dios en las diferentes áreas de la vida, eres obediente a Dios en tu matrimonio, eres obediente a Dios en la forma que te ganas el pan, eres obediente como padre, instruyes a tus hijos en el buen camino, eres obediente a Dios, ¿verdad? Te sometes a Él. La obediencia a Dios hace que Dios esté por ti, ¿sí? Ahora, ese es el primer principio. Tu obediencia hace que Dios esté por ti. Número 2, si dejas de obedecer a Dios, no haces lo que Dios te mandó, y estamos hablando de pecados de omisión. ¿A qué me refiero con pecados de omisión? Recuerden ustedes que la ley de Dios, la ley moral de Dios, tiene dos grupos de mandamientos. El primero es, ¿sí? Los pecados de acción. Hacer lo que está prohibido. No robarás y robas. No adulterarás, en el caso de los jóvenes, no serás promiscua. No adulterarás y ahí vas, ¿no? Entonces, es cuando tú haces algo que está prohibido. Y el segundo, que se llaman pecados de acción, y el segundo es pecados de omisión, cuando no haces lo que está mandado. Entonces, cuando dejas de obedecer a Dios,
Dios deja de pelear por ti, ¿sí? Dios deja de defenderte. Y cuando te revelas a su voluntad, así hay un desafío, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, hazle como quieras. Entonces quiero decirles, hermanos, que lo que ustedes leyeron en el libro de Lamentaciones es: Dios ahora está contra ti. ¿Qué? No, eso es con el inconverso. No, ustedes lo leyeron, por eso les pedí que leyeran este libro. Les pedí de favor que leyeran este libro, la providencia de Dios, el silencio de Dios. Y espero que muchos de ustedes hayan encontrado cuántas veces guardó silencio en el libro de Lamentaciones. Son varias veces en que Dios muestra que guarda silencio. Pides socorro, no hay socorro. Pides ayuda, no hay ayuda. Pides una oportunidad, ya no hay otra oportunidad. Pides misericordia, ya no hay misericordia. Pides compasión, ya no hay compasión. Por eso es increíble yo le pondría el salmo del dolor, ¿no? Porque aunque no es un salmo, podríamos, ¿no?, ponerlo en el libro de los salmos como un salmo del dolor. Entonces, esto nos va a llevar a entender que lo más caro que hay en el universo es el pecado. Lo más caro nos cuesta la familia, nos cuesta nuestra reputación, nos cuesta nuestra salud, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nos cuesta nuestros hijos, hermanos, nos cuesta la libertad, te vas al bote, nos cuesta nuestra humanidad, empezamos a deshumanizarnos, nos volvemos crueles, ¿verdad? El pecado es de lo más caro que hay en el universo, de lo más caro, hermanos. No hay nada tan caro como el pecado. Repito, te cuesta la vida, te cuesta el matrimonio, escucha, te cuesta el cielo, pierdes todo, ¿sí? Por eso, lo más caro que vamos a ver en el libro de Lamentaciones en esta vida es el pecado, ¿sí? Y entender la ley más terrible que hay, la ley de causa y efecto. Pecas, habrá consecuencias. Y el problema es que nos creemos tan inteligentes, suponemos que somos tan inteligentes que yo puedo pecar y no va a haber consecuencias. No, mira, mucha rodilla. No, mira, mucha rodilla. No, mucha rodilla, ¿sí, de veras? Bueno, hermanos, entonces vamos a ver. Voy a ir resaltando, vamos a ir viajando por todos los capítulos de Lamentaciones, ¿sí? Y voy a resaltar unas frases en algunos versículos para que vayamos viendo el panorama de destrucción, de asolamiento, de dolor. Y por favor, otra vez, que vean cuánto dolor Dios puede producir por nuestros pecados. Y hay dos palabras que se repiten mucho cuando Jeremías, que es el que escribió el libro de Lamentaciones, dos que son la causa de este juicio de Dios a este pueblo. La primera es nuestras rebeliones. Y la segunda, nuestras iniquidades. ¿Sí? Y ante tanto sufrimiento que vamos a ver, muchas personas llegan a pensar que se le pasó la mano a Dios.
No, 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 es que no me vengan con ese capítulo que no, 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 yo en este Dios no puedo creer. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No, yo en este Dios no puedo creer. Este Dios es... No, 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 no. Hermanos, por eso les digo que hagan énfasis en las dos palabras que se resaltan mucho de este libro, rebeldía e iniquidad. Y para ir entendiendo esto, les voy a dar una introducción rápida, nada más así en forma de bosquejo, de que en este mundo, uno de los pecados que se han cometido más contra Dios es exactamente la rebeldía, el desafío a la autoridad. ¿Sí? El desafío a la autoridad. No me quiero someter a esa autoridad. Porque el rebelde es generalmente lo que hace. No, no se quiere someter a la autoridad, desafía a la autoridad. Es todo lo contrario a la mansedumbre. Todo lo contrario. Por eso, lo voy a mencionar rápidamente. ¿Cómo creen que empezó el pecado en el cielo? Satanás se rebeló contra Dios. ¿Cómo creen que empezó el pecado en la tierra? Adán y su mujer se rebelaron contra Dios. ¿Qué fue lo que pasó en la Torre de Babel? El hombre desafía a Dios y se rebela contra Dios. Dice, yo solito puedo llegar al cielo. ¿Qué es lo que pasó en el diluvio? Todos se rebelaron contra la ley moral de Dios, que estaba ya escrita en el corazón de ellos, aunque después hasta Éxodo 20 es escrita. ¿Qué es lo que pasó en Sodoma y Gomorra? Se rebelaron contra el matrimonio. Yo no necesito un papelito. Yo puedo ser promiscuo o promiscua. Yo puedo entregarle mi cuerpo a cualquier mujer. O yo si soy mujer puedo entregarle mi cuerpo a cualquier hombre, ¿no? Me rebelo. ¿Cómo que me tengo que esperar hasta el matrimonio? No, 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 no. Yo desde los 13 años me puedo entregar a los hombres. Es la rebelión contra el matrimonio. Israel, aquí está, este libro, se rebeló contra Dios. Sí, en la época de los judíos en Jerusalén, se rebelaron contra Cristo. Después de Cristo, hoy el mundo se rebela contra el Evangelio. Y la última rebelión que anuncia la Biblia es la guerra de Armagedón. La rebelión mundial contra Dios. Entonces, con esta introducción de la naturaleza de la rebelión, ¿estamos entendiendo entonces lo que está haciendo este pueblo? Digo, porque a lo mejor esta palabra para ti no significa mucho, pero ¿qué crees? Significa demasiado, porque es un desafío a la autoridad. Entonces, si nos profundizamos más, un rebelde crea algo que podemos, hace guerra contra alguien, desobediente, transgresor, es una oposición a Dios. Es una oposición a su ley, es una oposición a su voluntad. No tengo por qué someterme a ese Dios, ¿no? Por eso, esta rebelión, lo vamos a ver en Lamentaciones, es un suicidio espiritual, es locura espiritual. ¿Sí? Y al final, después de ver Lamentaciones, vamos a ver si hay algún remedio. Y sí, gracias a Dios hay un remedio contra todos aquellos que son rebeldes. Entonces, repito, voy a viajar por cada uno de los capítulos y voy a tratar de resaltar algunas frases, porque, hermanos, este libro de Lamentaciones no se podría ver en un solo estudio, no se puede. Es muy profundo. Y ahora que hemos estado en la escuela del dolor, con mucho más, podríamos sacar muchas cosas de este libro. Entonces vamos ahí, versículo 1, sí, dice, ha quedado sola la persona.
Sí, versículo 2, amargamente llora esa persona. En el versículo 2, no tiene quien la consuele. Siguiente, en el versículo 2, sus amigos se volvieron enemigos. Versículo 4, está de luto. Versículo 4, está asolada. Versículo 4, gime. Versículo 5, Jehová la afligió por la multitud de sus ¿qué? De sus rebeliones. Ahí está la palabra clave. No te quisiste someter a Dios, no quisiste, ahí está. Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Versículo 5, sus hijos fueron en esclavitud, ¿sí? ¿Qué sientes ver a tus hijos que están ahí en maquiladoras trabajando como burritos y todos los días se les amarga la vida? Siguiente, versículo 6, no hallaron pasto como los siervos, o sea, el hambre. Versículo 6, sin fuerzas. Versículo 7, cayó. Sí, hay de caídas a caídas, cayó. Versículo 7, no hubo quien la ayudase. Versículo 7, se burlaron. Versículo 8, pecado cometió Jerusalén. Versículo 9 al final, el enemigo se ha engrandecido. El enemigo se ha engrandecido. Dice el versículo 11, buscó su pan suspirando. El hambre, hermanos, dieron por la comida todas sus cosas preciosas. Te doy mi laptop por un bolillo. Te doy mi coche por ese conejito que tienes. Ese conejito, dame, yo te doy mi coche, ¿no? Dice versículo 13, versículo, ¿estamos en cuál? En el 11, ¿verdad? Dice versículo al final, abatido, derrotado. Versículo 12, angustiado. Versículo 12, en el día de su ardiente furor. ¿Furor de Dios contra su pueblo? ¿Furor de Dios contra su pueblo? Contra el pueblo de Dios, Dios descargó su furor. Ahí tú lo estás leyendo. Versículo 13, dolor todo el día. No hay reposo. Lo que estuvimos viendo ahorita en Deuteronomio 28. 14, el yugo de mis rebeliones. O sea, hermanos, hay bueyes que al yugo que el campesino le pone a esos bueyes, le debería de llamar ahí rebelión. Sí, son como bueyes que los está arreando la rebeldía. La rebeldía es el yugo que los une para arrearlos a esos animales. Dice el versículo 14, me ha entregado el Señor. Esta frase, entregar, es la frase cuando el policía entrega al ministerio público a un delincuente. Esta palabra entregar es un concepto judicial, ¿verdad? Luego el ministerio público lo detiene y luego lo entregan al cerezo. Luego del cerezo lo entregan a un custodio. Esta frase entregar tiene un contexto judicial. Versículo 15, ha hollado todos mis hombres fuertes. Hollar es cuando la persona pisa el suelo con una cucaracha y la restriega así para acabarla, ¿no? Ha hollado. Versículo 15, como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. O sea, es como si Dios, hermanos, hubiera metido a una pileta. Sí, no sé si ustedes saben qué es un lagar. Es una pileta, es una cisterna
donde se echaban las uvas y luego se pisaban. No era como ahora que había un lugar para que prensaran las uvas y sacar el jugo de la uva y luego hacerlo vino tinto, ¿no? No, en aquella época en una pileta se echaba las uvas y luego se pisaban para exprimirlas y luego ya se juntaba todo el jugo. Entonces, hagan de cuenta que Jerusalén fue una pileta y los hombres eran uvas donde Dios estaba pisándolos. ¡Ay, hermano! ¿Cómo cree? Aquí dice, versículo 16, se alejó de mí el Consolador. Versículo 16, mis hijos son destruidos. Ve, imagínate que veas cómo tus hijos son destruidos por el alcoholismo, tu hija por ser promiscua, un hombre sanguinario la mató, o físicamente, o la contagió con VIH. Dice, aquí vemos el primer texto del silencio, versículo 17. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. O sea, extiende sus manos como súplica y pregunta, ¿hay silencio? ¿Hay silencio? Ahí dice que sí. Este texto es del silencio de Dios. Dice 18, Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Otra vez la palabra, esa clave. Yo me rebelé, lo desafié, no quise hacer su voluntad. Hay mucha gente necia que ha creado su propio concepto de cristianismo. Su propio concepto de cristianismo. Vive de cristianismo a su manera. Inclusive conozco muchos cristianos que yo les llamaría cristianos Robinson Crusoe, ¿no? Así, ahí aislados en una isla, ahí perdidos, ¿no? Y creen que hacer su propio cristianismo a su propia manera, Dios lo va a avalar. No, hermanos. No. Por eso dice, Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Versículo 19. Tanto los sacerdotes y los ancianos buscaban comida para sí, con qué entretener su vida. Qué bendición es el hambre como teología. Sí, dice versículo 20, mis entrañas hierven, hay fuego en la panza de que no hay nada para cenar, hay fuego en la panza que amaneció y no hay nada para desayunar. Dice, mis entrañas hierven. Siguiente, 20, mi corazón se trastorna dentro de mí. Y otra vez la palabra, porque me rebelé en gran manera. Versículo 22, por todas mis rebeliones. Entonces pregunta, ¿Dios a favor de él? ¿Dios dejó de luchar contra él? ¿O Dios contra él? Capítulo 2, versículo 2. Destruyó el Señor, no perdonó. Destruyó en su furor. Versículo 2. Echó por tierra las fortalezas. Versículo 2. Humilló. Versículo 3. El ardor de su ira. Versículo 4. Entesó su arco como enemigo. O sea, ¿se imaginan cuando han visto ustedes esas películas, ¿no? De una persona que trae su aljaba. La aljaba es la mochilita que lleva en la espalda un flechero, un arquero, y saca su flecha, la pone en su arco y estira su arco, ¿no? ¡Pum! Y la suelta. ¿Creen que Dios tenga buen tino? Si no te has muerto es porque Dios no ha soltado la flecha. No es porque hayas
seas muy inteligente. El día que Dios ponga hermanos, el día que Dios ponga la flecha de Juan Pérez, ¿no? Y la estire, díganme quién puede detener esa flecha. Hay flechas para cada hombre sin Dios. Hay flechas que ya tienen el nombre de las personas. Y cuando surquen el cielo esa flecha para que te quite el alma, para que te quite la vida, un paro respiratorio, un paro cardíaco, un coma diabético, lo que sea, hermanos, nadie va a detener esa flecha. Por eso versículo, entesó, cuando estiras el arco, entesó su arco como enemigo. Versículo 4 al final, derramó como fuego su enojo. Versículo 5, el Señor llegó a ser como enemigo. Digo, porque en la introducción que acabo de dar hace rato, yo dije, Dios por nosotros, Dios deja de estar por nosotros o Dios contra nosotros, ¿no? Como enemigo. Pregunta, ¿de su propio pueblo? Sí. Sí. Versículo 6. Destruyó el lugar donde se congregaban. ¿Saben cuántos millones de dólares costaba el tabernáculo en oro, en plata y en todas las cosas valiosas que había ahí? Hermanos, lo único que le daba valor a ese santuario eran dos cosas: la presencia especial de Dios y la santidad de su pueblo. La santidad, la rectitud espiritual de su pueblo era lo que le daba valor a eso. Si su pueblo dejaba de vivir en santidad, no había problema en que se destruyera. Por ejemplo, una casa, hermanos, una casa donde vive una mujer digna, honorable, respetable, íntegra. ¿Cuánto vale esa casita? Bueno, esa mujer hace que valga esa casa, mucho. ¿Pero qué creen? Cuando esa mujer se prostituye, se vuelve una golfa, una mujerzuela, pregunta, ¿cuánto vale ya esa casa? Nada. Por eso es que destruyó el lugar donde se congregaban. Del versículo 6 al final, desechó al rey y al sacerdote, las principales figuras de autoridad, desechadas. Versículo 7, desechó su altar. Versículo 7, ha entregado en manos del enemigo. Versículo 8, no retrajo su mano de la destrucción, como aplanadora, como si Dios hubiera puesto una bomba en Jerusalén. No retrajo su mano. Versículo 11, mis ojos desfallecieron de lágrimas. Se secaron al grado de secarse los ojos. Ya no hay lagrimales para poder seguir llorando, hermanos. Por eso, versículo 11, se conmovieron mis entrañas. Hasta el tuétano dolía esto. Versículo 11, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Y aquí la gente dice, no, hasta aquí llegué. No, ¿cómo crees? No, a los niños no. Bueno, nada más te recuerdo algo. Visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la segunda y tercera generación de los que me aborrecen. No, es que no, en ese Dios no, ya, hasta aquí se agarra y la gente cierra la Biblia. Todo ese cristianismo que no creen en la ira de Dios y que no, así como que el niño fuera algo intocable. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos niños murieron en el diluvio?
¿Cuántos niños murieron en Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos niños murieron en el libro de Números cuando Dios destruyó a Coré, Datán y Abiram? ¿Cuántos niños murieron cuando vino la guerra de Babilonia contra Israel? ¿Cuántos niños murieron cuando Faraón mandó a matar a los recién nacidos? ¿Cuántos niños murieron cuando Herodes mandó a matar a los niños? Hermanos, la gente tiene un concepto totalmente distorsionado del Dios del universo. Y dice aquí, cuando desfallecía el niño, y vamos a ver ahorita más adelante algo que ustedes ya leyeron, de la terrible consecuencia sobre los niños. Y repito, mucha gente dice, no, discúlpame, ya hasta aquí llegué, no, en ese Dios no puedo creer. Bueno, cuando veas a tu niño creciendo como delincuente, como criminal, y repito, cuando veas a la hija como golfa, con su sugar daddy, muerta en un antro por prostitución. Ay, dice versículo 12, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Derramando, o sea, las mujeres vieron morir a sus hijos en sus propios brazos. Y luego aquí Jeremías reconoce algo, versículo 14. Tus profetas vieron para ti vanidades y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Y aquí están incluidos todos aquellos pastores que no quieren ofender a nadie. No hablen del pecado, no hablen del infierno, no hablen de la condenación. Mejor vamos a hablar de el hombre y el matrimonio, el hombre y la economía, el hombre y la sociedad. Y el pecado, no, el hombre y sus hijos. Pero el infierno, no, el hombre y la administración de sus bienes. Oye, pero apercibe a la gente que pueden morir en sus delitos y en sus pecados. No, eso ofende a la gente y se me pueden ir. ¿No? Y a la mera hora, ¿con cuántos me voy a quedar? Y están hablando de ofrenda, ¿no? De porque predican por dinero. No, hermano, ese fue el problema en la época de Jeremías. Predicaban por bienes, por beneficios, por dinero. Dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado. No, es que en esa iglesia exhortan. No, vámonos. No, en esta iglesia reprenden. No, el otro día vi cómo expulsaron a una persona en la iglesia. No, ahí no. ¿Y por qué no? Es que la verdad, yo voy a iglesias donde me gusta sentirme bien, donde nadie se mete con nadie. Pues regrésate a la católica. Regrésate a tu religión. La iglesia es diferente, hermanos. Versículo 16. La iglesia cristiana verdadera. Los enemigos decían, devorémoslos. Dice el versículo 16, hoy es el día para acabar con ellos. Versículo 17. En el versículo 17 está Deuteronomio 28. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. ¿No es el cumplimiento de Deuteronomio 28 lo que está mencionando el versículo 17? Sí. Y otra vez, versículo 17, destruyó y no perdonó. Y otra vez volvemos a ver el silencio. Por segunda vez vemos el silencio, versículo 18. El corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descansen ni cesen las niñas de tus ojos. El corazón de ellos clamaba al Señor.
y no había una respuesta. Sí. Por eso vemos otro versículo del silencio, versículo 9. Levántate, da voces en la noche, ¿no? En la madrugada, ¿no? Al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mujer, esposa mía, párate y ora. De 3 a 5, yo de 5 a 7. No, toda la noche orando y no había una respuesta. Versículo 21. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste y otra vez no perdonaste. Versículo 22. En el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Capítulo 3, aquí hay una palabra que es más difícil de digerir. Capítulo 3, versículo 1. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de tu enojo. Bajo el látigo. ¿Qué está haciendo Dios? Se ve sanguinario, ¿no? Algo cuando un hombre está agarrando a latigazos a una persona. Pero hermanos, aquí son latigazos de la justicia. Y la frase que he repetido 1000 veces, aplicar justicia no es hacer injusticia. ¿A cuánta gente, hermanos, Dios lo está agarrando a latigazos? ¿A cuánta gente? ¿A cuánta gente de nuestros seres queridos Dios en el futuro los agarrará a latigazos? ¿A cuántos de nuestros sobrinos serán agarrados a latigazos? Amigos, conocidos. Por eso, versículo 2, contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. O sea, cuando la mano va y ras, ¿no? Cuando va la mano otra vez y ras. Versículo 4, hizo envejecer mi carne y mi piel. ¿Cómo esa persona se avejenta, verdad? ¿Cómo se acelera su envejecimiento de esa persona? Increíble, increíble. Versículo 5, me rodeó de amargura. Versículo 6, me dejó en oscuridad. ¿Saben qué es eso de oscuridad? Bueno, Dios es luz. Dios ya no está. Dios ya no está. Versículo 7, me cercó por todos lados. Versículo 7, no puedo salir. Gano dinero y no me rinde. Ya pedí prestado y no me alcanzó. Ya vendí tal cosa y no pude solucionar el problema. No puedo salir. Es más, si ahorita alguien me diera 100,000 pesos, ni con 100,000 pesos salgo. Es más, si alguien me diera 200,000, con 200,000 no salgo. Esta persona está destinada por este tipo de latigazo a no salir, hermanos. Por eso dice otro versículo del silencio. No, estamos en el versículo 7, ¿verdad? No puedo salir. Y dice, más pesadas son mis cadenas. Amarrado, esas adicciones que no sueltan a la persona. Porque hay una lista muy grande de adicciones, ¿no? No solamente es a la droga. Hay gente que es adicta al sexo, adicta a la fama, adicto a las diversiones, adicta al ocio, adicto a los vicios. Hay una lista muy grande de adicciones. Dice, más pesadas mis cadenas. Versículo 8. Ahí está otro versículo del silencio. Dice,
cerró los oídos a mi oración. No quiero escucharte, ya no quiero oírte. Dice, versículo 11, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Los dos animales más feroces que cuerpo a cuerpo destrozan a un ser humano. Versículo 11, entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. 13, hizo entrar en mis entrañas la saeta de su aljaba. O sea, Dios tiene buen tino. Versículo 17, mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Es uno de los terribles juicios más severos cuando Dios te quita la paz. No vas a dormir. Así estés en una playa paradisíaca, te quieres morir. No, pero no quiero desviarme. Simplemente dice versículo 21, otra vez el silencio, otro texto de silencio. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Dios está guardando silencio y va a esperar a que Dios quiera romper el silencio. Versículo 22, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada día, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Sí? Versículo 25, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Estos versículos son textos del silencio. Y un versículo hermoso que lo he usado en el pasado cuando he hablado a los jóvenes, el versículo 27, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y esta es la gran tragedia del siglo XX y XXI. Bueno es al hombre llevar el yugo en su juventud. Hermanos, el yugo es un instrumento de autoridad y de gobierno. Otra vez, el yugo es un instrumento de autoridad y de gobierno. Le pones a dos toros ese palo, ese tronco, esa madera, donde unes sus dos pescuezos, ¿verdad? Y a través del lazo vas jalándole y le vas dirigiendo a la yunta, a esos dos toros, ¿verdad? Y a la derecha, a la izquierda, párense o avancen. De tal manera que el yugo, Cristo lo usa en el Evangelio de Mateo capítulo 11 también, donde dice, llevad mi yugo. Entonces, la mayor parte de personas sin Dios llevan el yugo del diablo, el yugo del pecado, el yugo del mal, gobernados por el pecado, gobernados por el Satanás, gobernados por su naturaleza caída, ¿verdad? Y en ese sentido, los seres humanos se vuelven títeres del mal. Tú sabes que no deberías de haber hecho eso y lo hiciste. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, exactamente porque somos toros gobernados por el yugo del mal. Entonces dice aquí Jeremías que bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Cuál? El de sus padres. Que los padres ejerzan el gobierno moral y espiritual sobre los hijos, ¿verdad? Que los padres les pongan el yugo de Dios a los hijos. Pero esa es la tragedia del siglo XX y XXI, donde los padres han soltado a los hijos, los abandonan. ¿Sí? Ese papá que trabaja de más, que nunca está en la casa, esa mamá que sale de más y nunca está de casa, no checa el yugo por vergüenza, por culpa, no checa el yugo, los hijos crecen como animalitos, solos, abandonados, y muchos hijos son como simplemente como mascotas, donde nada más se checa que tengan su agüita y sus croquetas y ya, ¿no? Ya la mamá se va a dormir, el papá se va a dormir, pero no ponen un yugo. Los hijos crecen como animales, sin yugo. Pero aquí dice Jeremías, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y alguien dice, no, es que no tengo corazón para ponerle el yugo a mis hijos. No se me da, pastor. Bueno, entonces vas a ver cómo algún día ese toro va a cuernear a una persona y te lo van a cobrar a ti. Vas a ver cómo ese toro se va a meter en el sembradío de tu vecino y va a causar dolor, ¿no?
Entonces, versículo 31, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces, aquí el profeta Jeremías abre una luz de esperanza. No desecha para siempre. Este castigo es temporal hasta que Dios te dé el arrepentimiento y tú en tu responsabilidad humana te arrepientas. Pero quiero que vean una frase importantísima en todo el libro. Porque no aflige ni entristece voluntariamente. Dios, como la autoridad suprema del universo, está reaccionando. Si tú pecas, si tú cometes un delito en frente de un policía, te va a atrapar. Si tú llevas droga en una frontera, te van a agarrar. La autoridad tiene que responder ante el delito y ante el crimen. Por eso lo único que estamos viendo aquí es que Dios está reaccionando contra la maldad de los seres humanos. No aflige voluntariamente. Entonces, aquí Jeremías hace una lista nada más de las conductas. Desmenuzar bajo los pies, torcer el derecho, trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. Versículo 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no haya mandado? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Para qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Bueno, dice el versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos revelado, otra vez la palabra, y fuimos desleales, tú no perdonaste. Aquí hay 5 verbos importantes para todo aquel que está viviendo lamentaciones en su vida. Número 1, escudriñar nuestros corazones. Ve toda la maldad que hay. 2, búscalo. Vuélvete a Él. Levanta tu corazón, ¿sí? Y reconoce en el versículo 42 tu rebelión. 43, desplegaste la ira y no perdonaste, mataste y no perdonaste. Versículo 48, ríos de agua echan mis ojos. Versículo 49, no hay alivio. Sí. Y luego del versículo 52 al 66 es una biografía de Jerusalén, de Jeremías, de todo lo que le pasó a él, pero ya en otro momento. Dice capítulo 4, y aquí vemos a los niños, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñitos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese, muriéndose de sed. Y luego vean en el versículo 5 algo terrible. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles, los príncipes, ¿no? Los que se criaron entre púrpura se abrazaron de los estercoleros. Y hermanos, esta palabra estercolero es una palabra muy fuerte. De hecho, tengo un sermón que hace muchos años así le dediqué, ¿no? Estercolero. El estercolero, hermanos, es la taza de baño. Sí, o sea, queriéndose comer sus propias heces fecales. ¿Qué? Se abrazaron a los estercoleros. Estamos hablando de una señal extrema de hambre, una señal extrema de miseria, ¿sí? Donde están postrados. Es el extremo ya de una persona. Se abrazaron a los estercoleros. Versículo 6. ¿Por qué? Porque se aumentó la iniquidad. ¿Sí? Versículo 8. Se hicieron oscuros su piel.
Más adelante vamos a leer que dice que uno de los efectos en el cuerpo del hambre aguda es hacer a los cuerpos oscuros. Empiezan a perder la blancura de su piel. Dice versículo 8, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Se recuerdan las imágenes de todas esas personas que murieron en los hornos de Hitler, ¿sí? Cómo mueren y son echados a la basura como basura. Versículo 9, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. ¿Por qué? Porque murieron rápidamente. Murieron rápidamente. Y la muerte y el hambre es una muerte lenta, lenta, demasiado lenta. Dice versículo 9, murieron poco a poco. Y a poco no, hermanos, hay gente que conocemos que está muriendo poco a poco. ¿Qué es un T por 8? Está muriendo poco a poco. Algunos matrimonios están muriendo poco a poco, ¿no? En fin, dice versículo 10, ahí vemos el canibalismo. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Una cosa es comerte el cuerpo de una persona y otra cosa es comerte el cuerpo de tu propio hijo. Estamos, hermanos, viendo cosas increíblemente extremosas. Versículo 11, cumplió Jehová su enojo. Versículo 11, se encendió en Sión. Versículo 12, nunca creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. No, hermano, no, eso no me va a pasar a mí. No, hermano, ¿cómo crees? Yo soy pastor, ¿cómo crees que eso me va a pasar a mí? No, 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 no. A mis hijos, no, ellos son hijos de pastor. Ay, hermano, no has leído la Biblia. Cuando se trata de justicia, es al que sea, al que sea. Nunca creyeron, dijo aquí, nunca creyeron que el enemigo se le entraría por las puertas de Jerusalén. Versículo 13, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes. O sea, fueron cómplices de todo esto los pastores, que puro amor y pura misericordia y pura gracia. Ellos diciéndoles que todo estaba bien cuando no estaba bien todo, hermanos. Es por causa de los pecados de estas personas. Versículo 16, capítulo 4, 16. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. Versículo 17, otro texto del silencio. Lo que estamos viendo de este tema, el silencio de Dios, cuando Dios guarda silencio, cuando te está soltando la avaricia. Dice versículo 17, esperando en vano nuestro socorro. Estás ahí, ya le hablas al 911, una persona atropellada y la ambulancia no llega, ya pasaron 20 minutos y no llega, ya pasaron 2 horas y no llega, se está desangrando esa persona, ya llevas 3 días y no llega, estoy exagerando, yo no sé, tienes un mes ahí tirado y no llega, ¿no? Sí, exactamente, no llega, esperando en vano el socorro. 18, se acercó nuestro fin. 18, al final, porque llegó nuestro fin. Versículo 19, ligeros fueron nuestros perseguidores, rápido se movían el que te asaltó, rápido se movía el que te robó, rápido se movía el que te hizo daño, rápido se movió el que te lastimó. Versículo 21, aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. No tengo tiempo, hermanos, para explicar este punto, pero tenemos un sermón que se llama la copa de la ira, ¿sí? Y también tenemos otro sermón que se llama ahí en el Face, las 7 copas de la ira de Dios, donde Dios usa esta figura, ¿no? Agarra y te dice, mira, esta es la copa.
la llené de ira. Tómatela. Salud. Tómatela. ¿Qué? Sí, se tomaron la copa de la ira. Versículo 22, se ha cumplido su castigo. Versículo 22, castigará tu iniquidad. Versículo 22, descubrirá tus pecados. O sea, lo que tú hiciste en forma privada, Dios lo sacará al público. ¿Cuántos videos hay de hombres que encuentran adulterando a sus esposas o mujeres que encuentran a sus esposos adulterando, ¿no? Hermano, lo que aparentemente se realiza en 4 paredes de un hotel, tarde o temprano sale, tarde o temprano. Por eso aquí se descubrirán tu pecado. Todos los pecados que cometes, tarde o temprano, Dios los va a sacar en público. Capítulo 5. El capítulo 5, hermanos, es un resumen de una confesión. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado extraños, ¿no? Perdí mis propiedades. Nuestras casas a forastero, perdí la casa. Huérfanos somos sin padre, murió el padre. Nuestras madres son como viudas. Nuestras aguas bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros. Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Versículo 7. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. ¿No es el cumplimiento de lo que ese rato decía de Éxodo 20? ¿Visitaré la maldad de los padres sobre los hijos? Por eso, hermanos, déjenme hacer una pausa. La próxima vez que quieras pecar, mira a los ojos a tu hijo y a tu hija. Y en ese momento tu hijo y tu hija, ¿y ahora qué, papá? ¿Y ahora qué? ¿No? Bueno, la próxima vez que quieras pecar, dile, hijo, hija, me importas un comino. ¿Qué? Sí, hija, no importa cómo Dios me castigue en ti, yo quiero ir a pecar. Yo quiero ir a pecar. Entonces, la próxima vez que quieras pecar, mira a tu hijo y mira a tu hija y dile, me importa un comino lo que Dios te haga. Yo quiero pecar. Por eso, nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Versículo 10, nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Versículo 11, violaron a las mujeres en Sión. Versículo 12, a los príncipes colgaron de las manos. Versículo 12, no respetaron el rostro del viejo. Versículo 16, porque pecamos. Porque pecamos. ¿Cuánto silencio en medio de todo este dolor? Por eso, hermanos, este capítulo... Otra vez, perdón. Ya. Este capítulo, pues prácticamente parece un canto fúnebre, ¿no? Todo el capítulo. Huele a dolor, a profundo dolor cada capítulo. Hay lamentos por todas partes. Es un mundo de tristeza, como un himno del dolor, un himno del sufrimiento, un himno a la tristeza, como si la pura música fuera fúnebre, como si fuera el muro de los lamentos. ¿Se acuerdan que allá en Jerusalén todavía está el muro de los lamentos? Bueno, estos capítulos parecen el muro de los lamentos. Todos los corazones están llenos de miedo, de terror, de horror, de todo tipo de clases de sufrimientos. ¿Sí? Por eso hay una frase que quisiera sacar a colación en relación con esto. ¿Se han dado cuenta que cuando tú ríes, la mayor parte de la gente que te ve riendo ríe?
Pero cuando tú lloras, nadie llora contigo. Repito, cuando tú ríes, ¿no? La gente así como que se refieren a su sonrisa y nada más una sonrisa de labios, ¿no? Pero la mayor parte de la gente ríe. Pero cuando lloras, es raro el que llore contigo. Aquí, hermanos, todos están llorando, ¿no? Por eso, la razón de todo este juicio lo están repitiendo en cada capítulo. Y es un libro muy incómodo para muchas personas porque no soportan ver a Dios actuando, pagando el pecado con justicia. Este es Jeremías. Si ustedes leen el libro de Jeremías, estuvo advirtiéndoles, pero todos se hicieron los sordos. El rebelde no quiere oír. El rebelde les das una orden y se ríe. Y simplemente, hermanos, lo que quiero que veamos ahora es que Dios está actuando en justicia. O sea, aunque en tu cabeza hay violencia para entender esto, Dios está actuando en justicia. Dios está afirmando que no tolera el pecado en nadie. En nadie. Y hermanos, aunque es una palabra muy ofensiva para millones, Dios es intolerante con el mal. No tolera el mal y lo castiga. Es el eterno aborrecimiento de Dios contra el mal, contra el pecado. Y si alguien lo duda, castigó a su propio Hijo cuando llevó sobre sí el pecado de todos los predestinados. Por eso, para que ustedes entiendan un poco este capítulo, ¿qué pensarían de un gobierno que no castiga el crimen ni el delito? ¿Qué pensarían ustedes de un gobierno que quiere dar amnistía a peligrosos delincuentes? ¿Qué pensarían que el gobierno no castiga a ese hombre que violó a tu hija? ¿Qué pensarías que el gobierno no castiga a ese hombre que mató a tu papá? ¿Verdad? El principal criminal sería ese gobierno. Entendamos, hermanos, que lo que Dios está haciendo es castigando el mal. ¿Sí? Castigando el mal. Porque, escuchen, la cárcel es la protección de una ciudad. Una cárcel, tener una cárcel en la ciudad es una protección a una ciudad. Sí, hermanos. Bueno, el infierno es la protección del cielo. Y por eso, por tu maldad y por tu corazón no arrepentido, serás echado al infierno. Por eso, lo que podemos ver aquí, hermanos, en el libro de Lamentaciones es que Dios castigó el mal. Y escuche, no, como no, esto tampoco lo entiendo. No, bueno, fíjate. Dios castigó el mal de su pueblo y lo siguió amando, al grado que después lo sacó del cautiverio en que quedaron y les volvió a reedificar su casa para que regresaran y dieran culto al Dios del universo. Hermanos, cuando es justicia contra su pueblo, Dios lo sigue amando. Pero cuando es justicia contra un impío, le cae la justicia y Dios lo sigue aborreciendo. Por eso es importante entender estos dos conceptos. Cuando le cae la justicia, la disciplina a su pueblo, en medio del dolor Dios lo sigue amando. Pero cuando le cae la justicia a un inconverso, Dios lo sigue aborreciendo. ¿Sí? Y este libro, hermanos, de Lamentaciones, tiene que afectarnos positivamente, ¿no? Si tú estás viendo que Dios castiga el pecado, ¿vas a querer seguir pecando? No entendiste nada. ¿Sí?
Entonces, pero hermano, es que, pues, y aquí viene una pregunta, ¿no? A ver, hermano, a ver, pastor, dígame cuál es el peor pecado entonces para no cometerlo. ¿Cuál es el peor pecado, hermano? ¿Cuál? ¿Quieren que les diga cuál es el peor pecado? ¿El peor? Escuchen, el peor pecado, para que nadie me escuche, no, es obvio que me están escuchando ustedes, ¿verdad? El peor pecado, el peor es el mío. El peor. El peor pecado de Max es el de él. El peor pecado de Diana es el de ella. ¿Por qué, hermanos? Vean ustedes, yo puedo ver que alguien comete un crimen increíblemente perverso. Puedo ver que alguien comete un delito depravado. Pero a mí me va a castigar a Dios a mí por los míos. Por los míos. Por eso el peor pecado es el mío. Porque por mis pecados sin arrepentimiento son a los que va a castigar. El peor pecado es el de Pilar, porque ella sería castigada por ese pecado. El peor pecado de Gerardo es el de él. No esperes ver la clasificación de otras personas. Sí es cierto, hay personas que han cometido cosas atroces, ¿no? Estaba viendo el juicio de un hombre que fue llevado a la cárcel por el asesinato de 45 mujeres. Y al final, ya que fue sentenciado a pena de muerte, dice, la verdad, maté a 70. ¿Qué? Maté a 70. Tú dices, no, ese sí es el peor pecado. No, hermano. Pregunta, ¿Dios juzgará a Juan Pérez por los pecados de ese asesino serial? No. Dios va a juzgar a Juan Pérez por su pecado de Juan Pérez. Por eso, hermanos, para no dar tanta vuelta, el peor pecado es el mío. El peor pecado es el tuyo. Y es lo que estamos viendo aquí. Fueron juzgados y castigados por su pecado. Por eso, entender que Dios siempre es justo en lo que hace. Y a mucha gente no acepta que Dios esté airado, como lo estamos viendo en el libro de Lamentaciones. Por eso, el libro de Lamentaciones acentúa firmemente el carácter de Dios aborreciendo el pecado, ¿sí? Y el libro de Lamentaciones acentúa claramente las consecuencias que tiene que vivir una persona como consecuencia de sus pecados. Pero me voy a la última parte. La última parte es, ¿hay algún remedio? ¿Hay algún remedio para todo esto? Y la respuesta es sí. Vámonos a entender que el pecado que más se resalta aquí es la rebelión. Sí, ya explicamos qué es la rebelión. De hecho, en hebreo es la palabra pasha. Pasha. P de Pepe, A de Agustín, S de Sofía, H de Humberto y A de Agustín. Pasha. ¿Sí? ¿Cuál es el remedio para la rebelión? Bueno, la única rebelión es la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque en el nuevo nacimiento, en la regeneración, la persona se inactiva su rebeldía abierta y descarada. Dice Isaías 53:5, herido fue por nuestras rebeliones. Dice Isaías 53:5, ¿no? Igual se repite, herido fue por nuestras rebeliones. Dice Jeremías 3:22, convertíos y sanaré vuestra rebelión. En el nuevo nacimiento se minimiza ya ese pecado de ser rebeldes contra la autoridad, porque ya en el nuevo nacimiento hay una sumisión voluntaria a Dios, hay una sumisión voluntaria a su ley, hay una sumisión voluntaria a Cristo.
Es lo que le llamamos el señorío de Cristo sobre mí. Dice el Salmo 51, versículo 1, el salmo que escribió David cuando adulteró y mató a su mejor amigo. Dice en su oración David: ten piedad de mí, borra mis rebeliones. Salmo 51, 1. Ten piedad de mí, borra mis rebeliones. Dice Salmo 51, 3. Dice David: yo reconozco mis rebeliones, me rebelo contra mi papá, me rebelo contra mi mamá, me rebelo contra la ley de Dios, me rebelo, o sea, es un desafío, no quiero obedecer. Por eso, cuando una persona que era rebelde, ¿no? Es regenerada, por primera vez empieza a dormir en paz. No hay paz para los rebeldes. No hay paz. Es un cáncer que los destruye en sus almas. Por eso, hermanos, el énfasis, para no desviarme más, es que millones de seres humanos viven en una rebelión abierta con Dios. El hacer ídolos, religiones, es una forma de rebelarse contra Dios. Entonces, para no abundar más, simplemente entender que en medio del peor sufrimiento no es el peor, es uno de los tantos, diríamos que en toda la Biblia hay como 10 historias llenas de dolor, y uno de ellos es este. En medio de tiempos de sufrimiento, Dios guardó silencio. Dios guardó silencio. Entonces, sí hay una solución, sí hay, pero solamente está en que Dios tenga misericordia de ustedes, los que todavía viven en una rebelión abierta y descarada con Dios. ¿Cómo sabemos que ya no eres rebelde? Porque dice Mateo 11, que ya llevas el yugo de Cristo. En la Biblia se le llama mansedumbre. Ese toro que tiraba la cerca, que se brincaba, ahora ya mansamente agacha el pescuezo y le ponen el yugo y se deja dirigir por el celestial campesino que lo va moviendo con cuerdas, y ese toro ya no patea el pesebre. Ese es un cristiano. Obedece sumisamente y amorosamente la voluntad de Dios. Muchas gracias, hermanos, muchas gracias, y les encargo que lean, ya no dio tiempo, el libro de Malaquías, para entender otro principio de por qué Dios guardó silencio, 400 años de silencio entre Malaquías y el libro de Mateo. Si Dios permite, mañana nos saludamos nuevamente. Nos despedimos de nuestros amigos del Face y gracias por estar allí. Deseo profundamente que todo esto les sirva y edifique su fe. Muchas gracias. Buenas noches.